primero te digo una actualización en términos de un mundo que cambió, en un escenario en el que el fútbol dejó de ser simple y sencillamente la práctica de un deporte para convertirse en un espectáculo. Bueno, primero, tenemos que hacer una serie de adecuaciones que nos permitan darle a esta decisión que tomó la Asamblea, sentido ya de trascendencia. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Ese es el primer paso. Si falta todavía mucho que caminar, pero ya el primer paso se dio y eso es muy importante. Y algo histórico. Bien, regresamos a Zona Deportiva. Ya escuchaba usted las palabras que daba ayer, parte de lo que decía el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, hoy presidente del Atlas, luego de informar que, según nos decía, de manera histórica, se votó de manera unánime por parte de los 124 socios que ya se cambie la figura del Atlas de asociación civil a una sociedad anónima. Y para explicarnos qué tan fácil o difícil o cómo es el proceso, agradecemos al corredor público Héctor Romero Fierro, quien está en la línea y nos toma la llamada. ¿Cómo está, licenciado? Hola, muy buenas tardes al auditorio, a tus órdenes. Sí, si por favor nos puede explicar en términos simples para el auditorio de entrada, ¿cuál es la ventaja pensando en un equipo que requiere recursos económicos, el dejar de ser una asociación civil como lo pretende hacer el Atlas y cambiar a una sociedad anónima? Mira, en realidad no hay razón que justifique que los clubes deportivos de profesionales operen como asociación civil, ya que estos lo que pretenden es el lucro y sus ingresos provienen de fuentes tales como patrocinios de refresqueras, cerveceras, camisetas. Una razón justifique que estos clubes operen como asociación civil y tarde o temprano se tenían que transformar, si no era por voluntad de los socios, hubiera sido por presión del propio fisco estatal y federal. Ahora, ¿qué ventajas tiene la transformación? Bueno, primero reconocer una realidad, que se dedican a una actividad mercantil de especulación comercial y que tienen que adoptar una figura. En otros países esto lo ha regulado el propio legislador, estableciendo la obligación de los clubes deportivos a que se conviertan en sociedades anónimas deportivas, donde les da una serie de incentivos fiscales, pero ya lo regula obligándolos a llevar una contabilidad adecuada, obligándolos a tributar en los capítulos de la ley que deben ser, etcétera. No sé si con eso quede contestada tu pregunta. Sí, digamos que en el papel al menos una asociación civil no debería fomentar o tener como intención el lucrar, y una sociedad anónima, esa es claramente ante la ley su intención. Así es, definitivamente. La asociación civil son organizaciones que su propia definición dice que su objeto social son dedicarse a una serie de actividades no lucrativas. En este caso, pues sabemos que sí lo es. Todos estos clubes de primera división lo que buscan no es el fomento del deporte, sino en realidad son negocios. En este sentido, es un tiempo, una transición, en cuánto se pudiera hacer, cuánto le puede costar a un equipo como Atlas hacer esto. Mira, a reserva de conocer en realidad cómo la realizaron, el abogado Gustavo Vergara del Club Atlas es muy bueno, sé que no tendrá problema jurídico alguno. No tiene, si ya lo acordó la asamblea, ya automáticamente al formalizar ante el notario esa asamblea, ya quedó transformado, porque no es otra cosa. El contrato de sociedad es un contrato plurilateral, donde muchas partes acuerdan modificar la estructura social de una forma y llevarla a otra. Eso no tiene ningún problema. Si ya quedó la asamblea, ya lo acordó la asamblea, automáticamente tendrá que ir un delegado con el notario público de su preferencia y inscribirla en el registro público, primero de comercio, y luego dar de baja del registro público de la propiedad del Estado de Jalisco la existencia de la asociación civil. Así es de tranquilo, así es de sencillo, no tiene ningún problema. Tendrá que sacar un nuevo registro federal de contribuyentes y empezará ya a tributar, insisto, como sociedad mercantil. Pero esto, desde el momento en que acordó por voluntad de los socios hacerlo, ya es sociedad anónima y supongo del régimen de capital variable. Entonces estamos hablando que es un trámite de días o semanas, cuando mucho. No, pues de horas. Ya celebraron la asamblea, ya deben estar con el notario formalizándola y estará de inmediato inscribiendo en el registro público de comercio. ¿Y esta es la panacea para el Atlas?
¿Perdón? ¿Esta es la panacea para el Atlas? ¿Con este cambio ya todos sus problemas quedan atrás o qué más hay que hacer? Bueno, mira, desconozco la situación financiera del Atlas a fondo, pero no es la panacea, es un simple cambio de la sociedad, del ente jurídico que la maneja. Ahora ya será cosa de la directiva, encabezada por el buen amigo Eugenio Ruiz Orozco, para el efecto que les sepan sacar jugo a esta transformación y no les pase lo que el otro equipo que tiene atorada la transformación por querer las cosas a lo loco y sin consensar. Ahora, automáticamente el ser una sociedad anónima implica que se crean acciones, o sea, por ejemplo, los 124 asociados ahora, ya en lugar de su certificado como socios, pasan a tener acciones. ¿Es así la transformación? Así de sencillo, por cada certificado de aportación de la asociación civil, les deben haber entregado o tendrán que canjear, debe haber un acuerdo de la propia asamblea, que ordene el canje de los certificados de participación en la asociación civil por una o más acciones que ahora representan el capital social de esta nueva persona moral. ¿Y cada persona es libre de venderlas sin necesidad de que lo aprueben, digamos, los otros 123? Depende de lo que hayan establecido en los estatutos. Ok. Acuérdate que al final de cuentas es un contrato donde uno acepta por mayorías lo que pasa en esa persona moral. No es necesario, incluso yo ahí sí no coincido con los asesores de que fuera necesaria la unanimidad del acuerdo de transformación. Pero si así lo manejaron y así fue, pues todavía mucho mejor. Pero en realidad, si ellos acordaron poner candados a la venta de las acciones, pues también podrán tener primero el derecho de tanto los demás accionistas a comprar esas acciones. Y si no se pusieran de acuerdo, a comprarlas en el precio corriente que rige en el mercado de acuerdo a la contabilidad de la sociedad anónima nueva. Muy bien, entonces para este tipo de detalles pues no nos queda más que esperar que queden establecidos los estatutos en los que se va a establecer esta nueva sociedad y esperar que nos los hagan públicos a ver cómo nos enteramos de ellos, pero será entonces un paso a esperar. Pues el licenciado doctor Romero Fierro, corredor público, muchas gracias, muy claros los conceptos, le agradecemos su participación. No, pues un placer como siempre, buenas tardes al auditorio. Hasta